Nos acompaña en la entrevista de Propuesta Semanal el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, ex juez, y como yo digo, de los dominicanos que han asumido la defensa de la nacionalidad y de la patria, de la supervivencia de la patria. Encantado de tenerte, Juan Miguel. Muy honrado. El honrado soy yo, de nosotros, de que tú estés en el programa. Gracias. Y en un momento muy oportuno, porque tú hiciste una denuncia importante de que es una especie de suplantación de identidades. ¿Sí? En una de las variables, sí. De niños que mueren, entonces utilizan esa documentación, Es una de las haitianas. Sí, así es. Eso, yo quisiera que tú nos expliques el mecanismo. Sí. Porque cualquiera podría pensar que es una invención, claro. Todo el proceso de investigación y el propio director del hospital y se ha verificado que es cierta la denuncia que nos inventó, pero quisiéramos para los televidentes de Propuesta Semanal, ¿cuál es el mecanismo? Sí, óyeme, la información primaria nosotros la recibimos de una fuente de entero crédito. Lógicamente, cuando tú recibes una información, por alguna razón tú tienes algún vínculo con medios de comunicación, supongo que te pasa a ti también. Sí. Lo primero que uno verifica es la seriedad de quien te pasa la información. Así debería ser. Sí, bueno, hay muchos medios que no hacen eso. Bueno, pero ese es el caso y obviamente cuando me explica la situación, obviamente nosotros tratamos de verificar si lo que está diciendo esta persona, pues tiene algún viso de posibilidad real. Es decir, pues si es una cosa absolutamente descabellada, uno sencillamente lo escucha pero lo descarta. La denuncia original que habíamos recibido, la información que habíamos recibido era que había un aumento fuera de lo común de solicitudes de certificación de constancias de fallecimiento. Cuando una persona fallece, en los hospitales públicos se llena un fórmula, un trámite, que empieza por un formulario de la defunción en el que se indican, grosso modo, las causales de la muerte, del fallecimiento. O sea, el certificado de función. Correcto. Y los detalles sobre las causas del mismo y datos de la persona. A veces la persona no tiene todos sus documentos encima cuando muere. No siempre, no todo el que muere anda con su cédula encima al momento del fallecimiento. Entonces, posteriormente eso en los hospitales públicos pasa al INASIF, a una oficina que tiene, obviamente para verificar que la causa de la muerte fue por razones naturales y no de otro tipo, y posteriormente esta documentación es la que termina entregándose a los familiares para que culminen el proceso, la última parte de la cual tiene que ver con la tramitación de esa información a la oficialía del Estado Civil correspondiente para levantar lo que le llaman el acta de defunción. Eso es lo que le da la baja a una persona registrada. Exacto. Para que su número de cédula y otros datos de identidad no puedan seguir siendo utilizados por otra persona. Usted, su vida empezó desde el punto de vista jurídico con su acta de nacimiento y culmina con el acta de defunción. Ambos actos, como todos los actos del Estado Civil, son responsabilidad de la oficialía del Estado Civil que dependen de la Junta Central Electoral. Obviamente, como en los establecimientos de salud hay una responsabilidad gubernamental cuando estos son estatales, una cantidad de datos también que tienen que ver no solamente con las políticas sanitarias, sino también administrativas, también se llenan. Y por eso una parte de esa información pasa a la otra entidad, es decir, a dos entidades del Estado, Sistema de Salud, Junta Central. Para calcular pero hay un detalle particular para que que se entienda, y fue lo primero que nosotros nos dimos cuenta cuando recibimos la información, que efectivamente en la tramitación, en el procedimiento, hay brechas y no hay una comunicación directa, de manera que si la persona de alguna manera que su pariente ha fallecido, para poner el caso de las defunciones, no culmina el procedimiento llevando esto a la oficina de Estado Civil, y esto de alguna manera es interceptado por alguien. Esa persona sigue vivo. Esa persona en términos jurídicos sigue vivo y por lo tanto esos datos pueden seguir siendo utilizados para otros fines. Entonces, pero eso es un fallo. Bueno, claro, obviamente eso tendrá que confirmarlo y esperamos. Y estamos si debe haber alguna conexión entre el hospital y la Junta Central Electoral. No, porque es que, atención, y eso es importante que la gente que tiene esas responsabilidades lo sepa. Eso pasa al margen, porque son procedimientos que tienen defectos en su diseño, al margen de que lo sepa o no lo sepa el director de un hospital o el oficial del Estado Civil. Es que, porque hay cosas que tú no puedes controlar. Un oficial del Estado Civil no puede estar en su escritorio y en la calle al mismo tiempo. Si hay alguien haciendo algo incorrecto en la calle y la documentación en principio que se le presenta es regular, él no puede sencillamente entrar en la paranoia de no darle curso a nada, porque él tiene que investigar. O sea, obviamente ese tipo de cosas pasa y las mafias se aprovechan de esas debilidades. De eso es que se trata. Hemos visto que hay gente que está actuando a la defensiva, con funciones de responsabilidad. Y queremos a estos funcionarios, a estas personas que tienen funciones institucionales, indicarles que el ánimo de nuestra denuncia, que es muy serio,
tiene por finalidad ilustrar algo que quizás escapaba a su conocimiento, porque al ser público ya no puede ser ocultado y que les obliga a una investigación. Y estamos a disposición de esas entidades para explicarles Entonces, qué es lo que está utilizan pasando. es un niño que fallece. Esa es una de las variables, porque, vuelvo y te repito, tanto para los nacimientos como para las defunciones, hay una parte del trámite que es responsabilidad del ciudadano. Por ejemplo, una parturienta alumbra. Si en el momento de hacerlo no anda con su documentación de identidad o carece de ella o por alguna razón quiere dar un dato que no se corresponde, qué sé yo, el caso de gente que tiene un nombre de pila que no es el que corresponde a su acto del Estado Civil. Hay una mujer, en el sur es muy común. ¿Cómo usted se llama? Antonio, pero tú ves su cédula, pero es Francisco el nombre. Hay que en mi casa me dicen Antonio. Ese mismo tipo de cosas pasa con damas, con mujeres que paren. A veces la mujer no tiene documentos y quien tiene documentos es una hermana y para completar el trámite declaran al muchacho con el nombre de la hermana, como si fuera la hermana que haya alumbrado. Solamente hay que irse a cualquier cámara o sala de los tribunales civiles de familia para ver los roles de audiencia, la cantidad de nulidades de actas que se conocen todos los días en todas las salas. O sea, eso le plantea al registro civil un verdadero desafío. Y por eso es tan complicado el tema de las declaraciones Claro, tardías. quiero ampliar esa partecita para que se entienda que estamos hablando de una situación muy compleja, pero que da pie, dentro de ese desorden, a lo que hemos denunciado. Es decir, por una situación de inmigración desbordada y una situación de indocumentación masiva de esa migración, más los plazos de un plan de regularización que requiere de documentos de identidad, tenemos un resurgimiento con mayor vigor de esas mafias que les resulta, sea como sea, por la vía fraudulenta, documentar como dominicana una población antes de que su Estado supla una obligación que tiene la vida entera sin cumplir, porque es que esos extranjeros les resulta sumamente difícil lograr que su Estado los documente, atención, y los organismos internacionales que están presionando a la República Dominicana para que documente a toda cantidad de personas, no hacen esa misma presión contra el Estado haitiano. Entonces eso no es una opinión, eso es una realidad. Y solamente basta, y estamos a la disposición, porque lo cierto es que la denuncia se hizo pública el domingo pasado, pero este programa se graba ya al final de la semana y esta es la hora que a nosotros nadie de la Junta Central Electoral ni siquiera nos ha preguntado exactamente qué es lo que nosotros estamos diciendo. Increíble. Sí, pero la finalidad de esto que estoy diciendo no es armar un chisme. Quiero que se desprenda de cualquier tipo de ánimo de polémica. Es que yo como ciudadano lo que he dado es simplemente un paso al frente. Porque, pero perdón, Juan Miguel, el problema se origina en el hospital. Sí, por esas situaciones que te estoy explicando. Entonces, ¿qué pasa? El hospital lo que te da es una constancia. Vamos a poner el caso de los nacimientos, que resulta más fácil. Cuando un niño nace, si es dominicana, la madre se le llena un formulario que lo vas a presentar seguramente en pantalla porque trajimos imágenes de eso. Es el formulario la constancia de nacimiento vivo. Es un formulario que en el hospital se llena a mano. Es un certificadito chiquitico. No, ese es el otro, esa es la certificación, es la constancia. Con datos generales, y ya podrán ustedes ver, datos generales sobre circunstancias del alumbramiento y de los datos de la madre que se te dan a mano y otras anotaciones que tienen que ver con cuestiones propias del sistema de salud. En el dorso ese formulario tiene algunas instrucciones, ese formulario lo reformaron en enero del año 2016, del año pasado, también que sirve como instructivo para el personal de salud llenarlo apropiadamente. Entonces en el caso de las extranjeras hay otro formulario distinto que es la constancia de nacimiento del extranjero que no es residente legal, es lo que le llaman para el libro rosado. Sí. Antes los hacían en papel blanco, pero lo están haciendo ya en papeles rosados, de color rosado. Por lo menos se diferencia. Sí, queda una copia en los archivos del departamento legal que está adjunto usualmente a la administración del establecimiento sanitario correspondiente y que se le llena a la parturienta extranjera. ¿Qué ocurre en los casos en los cuales tanto la extranjera como la dominicana no tienen los documentos de identidad para establecer la afiliación entre el nacido y la madre? Porque la afiliación con respecto a la madre es por el hecho del nacimiento, en relación con el padre por el reconocimiento, ya sea voluntario, por matrimonio en caso de que esté casado con la madre, o por la vía judicial si hay que litigar esa parte. Entonces, pero con respecto a la madre, es inmediatamente el nacimiento. Entonces, ¿qué pasa si la madre usted no tiene manera de identificarla? Porque no tiene cédula, porque no tiene pasaporte, porque no tiene ningún documento, o porque ha dado un dato y aunque tenga el documento no anda con ello, no lo porta. Pues el formulario queda incompleto
hasta que finalmente la persona pueda completarlo. Y cuando lo complete, en caso de que haya discrepancia entre el dato que ha dado y el dato que finalmente arroja el documento de identidad, se llena un segundo formulario. Hay dos, que esto es importante que lo sepa. Uno es la certificación, atención, que es un recibito que tiene el tamaño de un recibo de esos que están de los colmados, de los que están impresos, numerado, que se llena a mano también, que es una copia verde, que la administración del departamento correspondiente lo que hace es que cuando se llena un talonario abren otro y lo echan en una caja de cartón y sencillamente lo contabilizan manualmente, y esa es la única estadística que tienen. El otro asentamiento es en un libro grande, que ustedes van a ver la imagen también, en donde se asientan esos datos. Y finalmente otro segundo libro que es estadístico, que te dice la cantidad de nacimiento, cuántos fallecimientos hubo, etcétera. Esos son los únicos controles que tiene el sistema de salud. Pero entre una cosa y otra, finalmente cuando se completa el dato, queda en manos de la persona interesada completar el trámite ante la oficialía de Estado Civil, tanto para el nacimiento, para que se expida el acta de nacimiento del nacido, o se pueda ir al consulado correspondiente para declararlo ante el país del cual resulta nacional el nacido, o de alguna manera pues la persona posteriormente puede hacerlo. ¿Qué pasa cuando esto no se hace? Pues obviamente hay una situación en suspenso que es entonces aprovechada en una parte por la mafia, o por estas mafias, porque eso es toda parte del país que pasa, o en una gran parte de él. Otra cosa tiene que ver también, otra de las modalidades es con las actas de defunción, por lo mismo, porque hay unos formularios que se llenan cuando la persona fallece. Pero el trámite completo, después que termina la parte médica, queda en manos de la persona o su familiar, o de la funeraria. De la funeraria. Claro, hacerlo. Si hay funeraria, si no es que lo velan en la casa. Indudablemente. Entonces hay mafias también que operan de que compran esa parte, si es una persona humilde, y de hecho compra la cédula que hay que entregarla. En esa semana el periódico El Día, la periodista, verificando la información, fue a un establecimiento y esa periodista me llamó por teléfono para decirle: doctor, usted se quedó corto, porque yo encontré la mafia que compraba esas identidades a 3,000 pesos. Ay. Lógicamente una persona humilde que se le ha muerto su pariente, el tema, a menos que haya algún patrimonio que partir, no, eso. Vas a gastar el tiempo y de coger... suplantan esa identidad, sabe Dios con qué fines. Bueno, entonces, a ver, ¿qué haces con una cédula que está viva en el caso de una mujer? Bueno, que como hay una cantidad de partos y de nacimientos que están incompletos porque no completaron el procedimiento, tú utilizas cualquiera de esos para documentar entonces una tercera persona. Exactamente. Ni la Junta se termina dando cuenta, ni tampoco el establecimiento se termina dando cuenta. Y tú puedes poner perfectamente a parir una muerta. Sí. Ejemplo de lo que estoy diciendo para saber si es descabellado. Y hacer dominicano un niñito haitiano. O un adulto. ¿Ustedes se recuerdan de Winnie Yang? Sí. ¿Cómo fue que Winnie Yang consiguió cédula y acta de nacimiento como dominicano? Con la declaración tardía. ¿Y cómo se vinieron a dar cuenta años después? Porque ese señor además tuvo el tupé de servir de acusador y testigo estrella en un proceso en el que la República Dominicana fue condenada, no obstante haberse demostrado la farsa. Doctor, pero hay un caso... porque los entrevistaron a los hermanos, a los supuestos hermanos. Pero los hermanos se vienen a enterar con la entrevista. Y ustedes conocen un tal William Medina. Sí. Y cuando le enseñan la foto, no, por ese señor nosotros no sabemos ni quién es. Habían puesto a parir a su mamá. Increíble. Entonces, el mejor ejemplo en un caso muy conocido de cómo opera eso y que el país vio, lo que pasa es que el país olvidó ese detalle, a William Medina lo llevaron ensacado a Costa Rica, ¿no? A Washington. A Washington. Se le desgaritó de allá lo que lo llevaron. ¿Sabía eso, verdad? No volvió al país. No volvió. Qué bueno, que se quedó ilegal allá. Quedó ilegal aquí también. A pesar de que la Junta finalmente anuló esa acta. Entonces, esa denuncia es muy puntual. Hemos ilustrado muy someramente aquí en la brevedad de este espacio cómo es que eso opera. Le corresponde a las autoridades establecer. A la Junta, ¿no? Y sí, y a Salud Pública establecer nuevos mecanismos de información, primero para que esa práctica fraudulenta tenga poco espacio de operación. Esa es la finalidad de la denuncia. No es armar un reducir escarceo. La posibilidad. Claro, porque en estos días controles. En estos días atraparon un consulado, así que hacía pasaporte haitiano. Cuando como ciudadano te enteras de que acontece una situación fraudulenta, ¿qué es lo que dice la ley que tú debes hacer? Denunciarlo. Exactamente. Obviamente. Aquí hay gente que me ha venido a preguntar, pero usted es el que tiene la prueba. O sea, pero yo no soy fiscal. No. Yo estoy denunciando una cosa muy específica. Pero y a quien le corresponde.
No, porque el Por papel eso, del exacto. si aquí la investigación de cada caso depende de lo que haga un ciudadano, yo quisiera saber las instituciones y los funcionarios para qué están. Juan Porque esa Miguel, es la pregunta. vamos a hacer una breve pausa. Obviamente esta conversación se va rápido, interesante. Tenemos todavía otro tema que tratar con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Quédense con nosotros. Propuesta semanal, propuesta semanal. Propuesta semanal. Continuamos conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Doctor, justo hablando de este tema, hace 3 días me topo en el periódico con que un famoso jugador de béisbol que tiene prospecto con todas las posibilidades de éxito, haitiano, suplanta la identidad de un dominicano y eso sale a la luz pública. Y también quería tratar el tema que me tocó a mí personalmente, de suplantar la identidad de una persona, tomar una cédula porque saqué una copia y empecé a hacer transacciones y fraude. Eso está... Ahora mismo tengo varios casos de amigos y personas conocidas por mí que le ha sucedido. Vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que nos brinda Luastani Industrias Vanilejas, porque el tema es... Pues viene muy bien, porque el sector financiero, bancario financiero en el país, ha tenido que lidiar con esta situación desde hace años, lógicamente por la delicadeza del negocio bancario, pues las cifras nunca se dan. Pero la cantidad de suplantaciones que vienen dándose de personas para los fines de defraudar el sistema bancario, bueno, solamente las autoridades lo conocen y es lógico que se maneje con ese nivel de prudencia. Te doy un dato, perdón. Un hijo mío se le perdió la cédula y fue y la retiró y le dijeron, pero usted se la perdió como 5 veces la cédula. Atención, en la mafia que hace fraudes en el sector inmobiliario, fingiendo venta, con cédula. Entonces, esa es la parte de las cédulas. En el caso de ese prospecto, pues hay una suplantación incluso con el acta de nacimiento. Y tenemos que entender que eso va a ser una situación que siempre se va a dar. A ver, Figueroa Agosto tenía 8 cédulas. Sí. Ustedes no se recuerdan de eso. O sea, nosotros no estamos diciendo nada que no sea algo harto conocido. Habría que preguntarse qué ha pasado en el país últimamente que ha resurgido. Y el único, obviamente esto es una cuestión hipotética, el único elemento novedoso que hay es el tema del plan de regularización y la confirmación de la imposibilidad de esa población migrante indocumentada, aún a costa de todas las exigencias que han hecho, de lograr que su país los documente. Y obviamente la desesperación pues opera. La Junta Central Electoral obviamente también detecta una parte considerable de esos fraudes, una parte, pero no toda. ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento, como hemos explicado muy rápidamente, hay, vamos a decir, omisiones, fallas, huecos, a través de los cuales estas mafias operan. Si, y una vez por ejemplo, hubiera tecnológicamente una comunicación entre los hospitales y la Junta, quizá eso pudiera... Indudablemente. Lo cierto es que aunque tengan de distancia entre una puerta y otra en el mismo establecimiento del hospital, qué sé yo, 5 puertas de distancia, lo cierto es que siempre quedan muchos de esos trámites en manos de los interesados, de los parientes y ese tipo de cosas. Yo quiero también agregar otro asunto. La Junta Central Electoral y el gobierno dominicano, no entiendo el Poder Ejecutivo que pinta en eso, anunciaron al país una iniciativa para reducir la supuesta o real cifra de cientos de miles de dominicanos adultos indocumentados. Se habló de una cifra de 300,000. Con la participación en ese acto público de un organismo multilateral que siempre ha presionado porque el país lleve una política de absorción de la mayor cantidad posible de población haitiana. Me refiero a la UNICEF. Y a mí nadie me va a explicar la nada sobre representante cuando le preguntaron estos días de las parturientes, ella dijo, eso es un problema de solidaridad. Exactamente, pero la solidaridad, ¿por qué UNICEF no la lleva a Haití para que paran allá? No, y a Estados Unidos. Pero en el caso de Haití, que construyan todos los hospitales que quieran en Haití, porque queremos que haya solidaridad humanitaria con ellos. Pero en Haití, República Dominicana, está trasvasando una población que tiene una tasa de crecimiento poblacional, que a la vuelta de 20 años, vamos a poner un ejercicio hipotético, 20 años, a la tasa de nacimiento, a la velocidad de tasa de nacimiento de haitianas indocumentadas en el país. No, que no se van. Y el cruce. Atención, pero eso es la migración. Estoy diciendo de los nacimientos. Esos dominicanos, esos haitianos, que van a ser, entre comillas, dominicanos. ¿Por qué? Porque van a nacer aquí.
en hospitales pagados por el Estado Dominicano. Van a ir a las escuelas dominicanas pagadas con el dinero de los contribuyentes dominicanos. Van a hablar español, además del idioma que hablarán en su casa. Van a hablar español y después dirán, pero esos son dominicanos. Dentro de 15 o 20 años van a ser 4 millones de haitianos que después, no conocen otra realidad más que la dominicana. Y después será más la mitad de la atención, población. ¿cómo tú esa gente la deportas? Doctor, Tú vas a estar obligado como nación a darles la nacionalidad, porque se trata de un problema humano. Y el sistema de salud va a colapsar. Y eso, no, pero esa es a corto plazo. Yo estoy hablando a mediano y largo plazo. Estamos en el camino de la balcanización que habíamos alertado. En 20 años, la presencia de esa población que está naciendo acelerada, que es importada para que para aquí, es un caballo de Troya. ¿Qué va a terminar aconteciendo, Ramón? Porque no hay que ser pesimista para saberlo. Va a pasar lo mismo que en Kosovo. Sí. Es que es lo mismo, es el traspaso de una población, de una nación a otra, la intranación. Y esa fractura va a generar cualquier tipo de situación. Quiero que sepan los que nos están oyendo, que nosotros, ni Ramón ni yo, probablemente veamos eso por razones de edad. Son nuestros nietos. doctor, pero... Yo tengo 53 años. En 20 años tengo 73. Ese es el promedio de vida de la República Dominicana. Sí. Posiblemente, si estoy vivo, me daré poca cuenta de lo que pasa. Yo voy a tener 85. Es a No voy a otros, estar. a nuestros hijos y nietos, hay que Sí. preguntarle Sí. si eso es lo que ellos quieren y preguntarle a estos políticos demagogos e irresponsables, empezando por las más altas autoridades, Sí. que están promoviendo eso, que lo están permitiendo y que lo están alentando. Esa es la realidad. Entonces, a mí por preocuparme por el futuro de mi nación, no me pueden decir que soy racista o xenófobo. No. Porque yo quiero que para mi hijo y para mis nietos, cuando los tenga, haya un país en el cual ellos no sean ni minorías ni extranjeros. Y eso no me convierte en mala persona. En lo inmediato, lo que está aconteciendo no me afecta a mí como ciudadano, porque yo ni voy a hospitales públicos, ni consumo servicios de educación público, ni recibo tarjeta de solidaridad, ni ninguna subvención estatal. Es a los humildes. A ver, y mi línea de trabajo profesional no está amenazada por el desplazamiento de mano de obra extranjera, ni profesionales extranjeros. No estoy hablando por mi interés. Yo soy un ciudadano y no tengo político favorito, ni partido, ni estoy en ningún grupo empresarial. Yo tengo una vida bastante pública. ¿Qué anima a un ciudadano como quien les habla a hacer este tipo de denuncia? Lo mismo que le anima al 80% de la población que está viendo esto alarmada, y yo no veo el liderazgo político asumiendo esto con responsabilidad. No lo está. Quiero felicitar a Julio César Castaño, que por lo menos lo tomó en serio. Pero lo cierto es que la Junta todavía, quienes designaron, no me han llamado para preguntarme. Entonces, por lo veo menos, otros funcionarios por lo que están menos, diciendo, Miguel, hubo la declaración de la generación, que es otro tema de lo la del paridero, parturienta. claro. En el noticiario de RNN hicieron un reportaje en una de las maternidades y le dieron el dato que de 7.500 partos, 1.600 haitianas y 800 cesáreas. Y la enfermera le dijo, las traen en las guaguas esas de colores. Óyeme, yo estuve Esas guaguas de colores son guaguas que vienen de Haití. Yo para anticiparme, como tenía la información verificada de un hospital, me fui a otro ayer. Salté de una audiencia de referimiento, terminé temprano y me fui con mi cámara del teléfono a tomar fotografías. Ustedes no se imaginan las cosas que yo vi. Me acompañaron dos funcionarios, tengo que reconocer también a la Defensoría del Pueblo. Puse la denuncia también en la Defensoría del Pueblo y doña Zoila Martínez envió 2 abogadas que me acompañaron. Y esas abogadas que son jóvenes podían ser hijas mías, por edad. Doctor, y así es que esto está, escandalizadas. ¿Y Somos dónde hay dos dos? países que no tenemos nada en común, salvo compartir la isla. Tú mencionaste Kosovo, es muy difícil dos etnias compartir un mismo territorio. Pero en el caso cultural, pero tú tienes un componente racial y de otros elementos en común. Religioso, hasta religioso. Sí, tú puedes tener, pero en el caso de República Dominicana y Haití es que son dos naciones totalmente distintas porque ni siquiera fueron colonizadas por las mismas potencias. Y en su credo espiritual no comparten absolutamente nada. Somos el fruto de dos procesos históricos distintos. Yo no estoy estableciendo ningún tipo de criterio de valoración. No estoy diciendo si aquella es buena o aquella es mala. Ese no es el detalle. Es que somos distintos. Y hay un tema de convivencia Hasta era distinto el tipo de esclavitud. Indudablemente. La que imperaba allá era brutal, la de aquí era una esclavitud. Claro, porque el modelo colonial español incluso tenía una justificación religiosa evangelizadora. Sí. Es decir, es una potencia colonizadora que fíjate que el habitante del Caribe español, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, el mulataje es la regla. ¿Por qué? Porque el español terminaba mancebándose con el aborigen o con el esclavo negro. Y eso ha producido ese arcoíris racial
que permitió que sus procesos de descolonización o de lucha libertaria no tuviera el sello del color, Claro. como lo tuvimos nosotros, que no tuvimos una epopeya de tipo racial en Haití. Sin embargo, cuando tú ves en la iconografía de los héroes de su independencia, a Dessalines lo tiene con la cabeza de una mujer blanca en una mano y un sable en la otra. Sí, el odio a la raza blanca. Claro, o que la Constitución para escribirla se necesitaba la sangre de un blanco, de pluma una bayoneta y de escritorio la cabeza de un blanco. O sea, una frase que no es mía, una frase que está recogida entre uno de los principales. Y la prueba de eso, fíjate, como parte de la comunidad haitiana pide que quiten la estatua del padre de la patria. Pues sí, En eso Nueva York. sí, eso es una Eso situación es un reflejo de eso. Claro, porque nosotros no vemos el tema de nuestra identidad a través del tema del color de la piel. Los países que han tenido eso, como Estados Unidos, son países con fracturas internas. Nosotros no, Que todavía la tiene Estados Unidos. indudablemente. Todavía El tema tiene. racial allá pesa, aquí no. Aquí tuvimos presidentes negros ¿desde cuándo? Pero Sánchez era negro. Sánchez era negro. Aunque ahora lo pusieron blanco. Luperón, ¿de después. qué color era? Por amor de Dios, o sea, nosotros tenemos una situación además desesperada por el tema de la escasez de los recursos. Es una isla con incluso un equilibrio medioambiental precario. Yo estoy convencido, Jamé, que va a ser muy difícil del salto al desarrollo a República Dominicana con ese lastre haitiano. No va a haber salto al desarrollo. No va a haber. ¿Cómo vamos? Como nos están llevando las autoridades. En andas hacia un precipicio. Es a un derricadero que nos están llevando. Yo no sé si ustedes lo ven así. No, yo lo veo así. Y me preocupa. Pero no hay forma, es que no va a haber manera de cómo lidiar con esa situación que se está incubando. Y vuelvo y repito, dentro de 15 años, que haya 4 millones de haitianos nacidos aquí. Sí. Son extranjeros, en el libro de No, extranjería. y ya comenzó la delincuencia, Juan Miguel. Cuando esa gente empiece a reclamar derechos políticos aquí, o hay genocidio o hay guerra civil. Guerra civil. Sí. Y eso pasó en todas partes en donde los estados miraron para otro lado, las políticas públicas de control migratorio miraron para otro lado y dejaron crecer dentro de su estado una intranación. Eso ha sido así en todas partes. En el terrorismo lo está viviendo España y lo está ¿Y viviendo Francia? Francia. Porque son gente que viven, inmigrantes, criados, educados, y son los Claro, terroristas. porque la identidad cultural no va adosada a tu documento de identidad. Exactamente. Qué pena no tener más tiempo, Juan Miguel. No pero pasa a los dominicanos cuando estábamos en Nueva York, bailamos merengue allá y aunque tengamos pasaporte gringo, hablamos con la I. Sí. ¿Y que tú eres? Dominicano, pero estás allá por otras razones. Es lo mismo. Te agradezco muchísimo, Juan Miguel. Gracias a Y ustedes. el que le interese ver esta entrevista, hay una página, nosotros tenemos el canal ya de YouTube, que es Telematutino 11RN. A partir de la mañana del lunes está esta entrevista para el que quiera darse banquete y adquirir conciencia de lo que nos viene arriba si seguimos así permitiendo esta invasión pacífica. Muchísimas gracias. Gracias. Yo decía en el comentario, qué pena que no haya miles de Castillo Pantaleón. No los hay. Ay. Quizás yo tengo el privilegio de venir, pero los hay. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en Propuesta Semanal.